Kondo apretaba la rama con sus nudillos grises, mirando el horizonte donde el sol se ocultaba entre las copas de los árboles más altos de la selva. Llevaba 3 temporadas en ese mismo árbol, 3 temporadas completas. Los otros gorilas de su grupo habían intentado convencerlo de moverse hacia el Valle Norte, donde los árboles de mango cargaban frutos tan pesados que las ramas casi tocaban el suelo. Pero Kondo no podía soltar. Este árbol, este viejo y seco árbol de corteza agrietada, había sido su hogar desde que era un gorila joven. Había invertido demasiado tiempo limpiando su base, marcando su territorio, aprendiendo cada rama y cada rincón donde podía descansar durante las lluvias. ¿Cómo iba a abandonar todo eso ahora? Esa noche, mientras masticaba las últimas hojas medio secas que quedaban en su árbol, vio a Mira, la gorila más joven del grupo, columpiarse entre los mangos del Valle Norte. Su pelaje brillaba con la grasa de las frutas maduras. Parecía más fuerte que nunca, y Kondo, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que no podía ignorar: hambre. Pero no solo hambre de comida, hambre de entender por qué él, siendo más experimentado, más fuerte, más inteligente que Mira, estaba ahí, aferrado a un árbol moribundo, mientras ella prosperaba. La pregunta que atormentaba a Kondo esa noche es la misma que atormenta a millones de personas en el mundo real cada día. ¿Por qué nos cuesta tanto soltar algo en lo que ya hemos invertido tiempo, dinero o esfuerzo, incluso cuando sabemos que hay mejores opciones disponibles? ¿Por qué preferimos quedarnos en un trabajo que odiamos solo porque llevamos años ahí? ¿Por qué mantenemos inversiones perdedoras con la esperanza de que algún día recuperen su valor? ¿Por qué terminamos de ver películas aburridas solo porque ya pagamos la entrada? La respuesta está escondida en la forma en que nuestro cerebro procesa las decisiones. Y, curiosamente, entenderla puede ser la diferencia entre una vida de escasez y una vida de abundancia real. Para comprender el problema de Kondo, primero debemos viajar al pasado de la selva, a una época donde los recursos eran tan escasos que cada decisión podía significar la supervivencia o la muerte. En aquellos tiempos, los ancestros de nuestro gorila desarrollaron un cerebro diseñado para evitar pérdidas a toda costa. Si un gorila encontraba un árbol con frutos, lo lógico era quedarse ahí el mayor tiempo posible, porque salir a buscar otro representaba un gasto de energía que podía no tener recompensa. El miedo a perder lo seguro era una ventaja evolutiva. Los gorilas que soltaban fácilmente sus recursos no sobrevivían tanto como los que se aferraban con determinación. Pero el mundo cambió. La selva se volvió más grande y más diversa. Los árboles de mango se multiplicaron. Las oportunidades aparecieron en cada rincón del bosque. Y sin embargo, el cerebro de los gorilas, ese órgano ancestral moldeado por millones de años de escasez, seguía funcionando con las mismas reglas antiguas. Seguía gritando: «No sueltes, no sueltes, ya invertiste demasiado aquí». Esta es la trampa en la que Kondo había caído. Y es exactamente la misma trampa en la que caemos los humanos cuando tomamos decisiones financieras irracionales basadas en lo que ya gastamos en lugar de lo que podemos ganar. Sección 1. La trampa del árbol conocido. Los economistas llaman a este fenómeno la falacia del costo hundido, pero en la selva de Kondo lo llamaremos la trampa del árbol conocido. Funciona así. Cada día que Kondo pasaba en su árbol viejo, su cerebro registraba esa inversión de tiempo como algo valioso que no podía desperdiciarse. Después de 3 temporadas, Kondo no veía un árbol seco, veía 3 temporadas de su vida invertidas ahí. Y su cerebro le decía que abandonar ese árbol significaba tirar a la basura todo ese tiempo. Esto sucede constantemente en nuestras vidas financieras. Imagina que compras acciones de una empresa por 1000 monedas de plata. Un mes después, esas acciones valen solo 500 monedas. La lógica dice que deberías analizar si la empresa tiene futuro, independientemente de lo que pagaste. Pero tu cerebro no funciona así. Tu cerebro te dice: ya perdiste 500 monedas. No puedes vender ahora porque entonces la pérdida se vuelve real. Y así, mantienes una inversión destinada al fracaso, solo porque soltar significaría aceptar que tomaste una mala decisión. Kondo hacía exactamente lo mismo. Cada mañana miraba su árbol y pensaba:
Mañana probablemente lloverá y crecerán nuevas hojas. Y cuando no llovía, pensaba, la próxima semana seguro mejora. Y cuando la semana pasaba sin cambios, pensaba, ya invertí tanto tiempo esperando que sería absurdo irme justo ahora. La trampa del árbol conocido nos hace confundir la inversión pasada con el valor presente. Pero aquí está la verdad incómoda que Kondo necesitaba escuchar. El tiempo que ya pasó, las monedas que ya gastaste, el esfuerzo que ya pusiste, todo eso no existe más. Lo único que existe es el momento presente y las opciones que tienes ahora mismo. Sección 2. El costo invisible de quedarse. Mientras Kondo se quedaba en su árbol seco, algo más estaba sucediendo. Algo que él no podía ver porque estaba demasiado ocupado protegiendo su inversión pasada. Cada día que pasaba ahí, estaba pagando un precio invisible. Los economistas lo llaman costo de oportunidad. En la selva lo llamaremos el precio de las ramas no exploradas. Mira, la gorila joven que ahora prosperaba en el Valle Norte no era más inteligente que Kondo. No tenía habilidades especiales. La única diferencia era que Mira no cargaba con el peso de inversiones pasadas. Cuando vio que su antiguo árbol dejaba de dar frutos, simplemente calculó dónde había mejores opciones y se movió. El costo de oportunidad funciona de una manera cruel pero simple. Cada vez que eliges una opción, automáticamente estás renunciando a todas las demás opciones disponibles. Cuando Kondo elegía quedarse otro día en su árbol seco, no solo estaba perdiendo los mangos del Valle Norte, estaba perdiendo los días de su vida que podría haber pasado fortaleciéndose con esas frutas. Estaba perdiendo la posibilidad de conocer nuevos territorios. Aplicado a las finanzas humanas, esto se vuelve devastador. Considera a una persona que mantiene 50,000 monedas de plata en una inversión que no crece, solo porque ya lleva 5 años ahí. Si ese dinero estuviera en una inversión que crece un 10% anual, en esos 5 años habría generado más de 30,000 monedas adicionales. Pero la persona no ve esas monedas perdidas porque nunca las tuvo. Sección 3. El espejo del apego emocional. Había otra razón por la que Kondo no podía soltar, y esta era quizá la más poderosa de todas. Su árbol no era solo un árbol, era el lugar donde había visto sus primeros amaneceres como gorila adulto. Era la rama donde dormió durante la gran tormenta. Era el territorio que había defendido de otros gorilas invasores. Soltar ese árbol significaba soltar una parte de su identidad. En el mundo financiero, esto se conoce como el efecto dotación. Tendemos a valorar más las cosas que ya poseemos simplemente porque son nuestras. Un gorila valorará su árbol promedio más que un árbol excelente que pertenece a otro, no por el valor real de cada árbol, sino por el simple hecho de la posesión. Este apego emocional distorsiona completamente nuestra capacidad de tomar decisiones racionales. ¿Cuántas personas mantienen acciones de la empresa donde trabajaron toda su vida, incluso cuando esa empresa está en declive, solo porque venderlas se siente como una traición? Kondo había construido su identidad alrededor de ser el gorila del gran árbol del este. Si soltaba ese árbol, ¿quién sería él? Esta pregunta, aunque parezca filosófica, tiene consecuencias financieras muy reales. Las personas que atan su identidad a sus posesiones pierden la flexibilidad necesaria para adaptarse a un mundo que cambia constantemente. Sección 4. El arte de la evaluación limpia. Una mañana, Kondo recibió la visita de Samba, el gorila más viejo de toda la selva. Samba había vivido más ciclos que cualquier otro y había visto a cientos de gorilas caer en la misma trampa. Samba se sentó junto a él y le hizo una pregunta que cambiaría todo. Kondo, si no estuvieras ya en este árbol, si pudieras elegir cualquier árbol de toda la selva hoy mismo, ¿elegirías este? Kondo se quedó en silencio. La respuesta era obvia, pero nunca se había hecho esa pregunta. Por supuesto que no elegiría un árbol seco cuando había mangos abundantes a solo unas horas de distancia. La pregunta de Samba cortaba de raíz toda la lógica del costo hundido.
Esta técnica se llama evaluación de base cero y es una de las herramientas más poderosas para tomar decisiones financieras racionales. Funciona así. En lugar de preguntarte si deberías vender una inversión que ya tienes, pregúntate si comprarías esa misma inversión hoy con dinero fresco. En lugar de preguntarte si deberías dejar el trabajo que tienes, pregúntate si aplicarías a ese trabajo hoy si estuvieras desempleado. Cuando eliminas la inversión pasada de la ecuación, la respuesta correcta suele volverse cristalina. Si no comprarías esas acciones hoy, entonces el hecho de que las compraste ayer es completamente irrelevante. Sección 5. La diferencia entre riesgo y pérdida. La pregunta de Kondo revelaba la confusión final que lo mantenía paralizado. Estaba mezclando dos conceptos completamente diferentes: el riesgo de una nueva oportunidad y la certeza de su pérdida actual. Samba sonrió con paciencia. Kondo, dijo, en este momento ya estás perdiendo. Cada día que pasas aquí, pierdes fuerza, pierdes salud, pierdes oportunidades. Esa pérdida es segura. Moverse al Valle Norte tiene riesgo, sí, pero quedarse aquí no elimina el riesgo, solo garantiza el resultado negativo. Esta es una distinción crucial que muchos ignoran. Mantener el status quo se siente seguro porque es familiar, pero familiar no significa seguro. Un trabajo que destruye tu salud mental no es seguro solo porque llevas 10 años ahí. Una inversión que pierde valor constantemente no es segura solo porque la conoces bien. Kondo finalmente lo entendió. Había estado tan ocupado evitando el dolor de admitir una mala decisión pasada, que estaba construyendo activamente un futuro peor. Ahora bien, antes de que pienses que la lección es simplemente abandonar todo lo que no funciona perfectamente, hay algo importante que debemos considerar. No todo apego es irracional, y no toda persistencia es falacia. La diferencia está en las razones detrás de la decisión. Si te quedas porque tienes información fundamentada de que las cosas van a mejorar, eso es estrategia. Si te quedas solo porque ya invertiste mucho y no quieres admitir que fue un error, eso es trampa cognitiva. Si mantienes una inversión porque tu análisis indica que está temporalmente subvaluada, eso es inversión inteligente. Si la mantienes solo porque venderla haría real la pérdida, eso es autoengaño financiero. La clave está en aprender a distinguir cuándo tus razones para quedarte están basadas en el futuro que esperas y cuándo están basadas en el pasado que no puedes cambiar. Kondo, finalmente, tomó su decisión. A la mañana siguiente, cuando el sol empezaba a calentar las copas de los árboles, soltó la rama que había sostenido durante 3 temporadas. Sus nudillos dolieron por un momento, pero cuando empezó a moverse hacia el Valle Norte, cada paso se sentía más ligero que el anterior. Se sentía más ligero porque ya no cargaba el peso de defender una decisión que sabía equivocada. Ya no gastaba energía convenciéndose de que su árbol seco era valioso. Ya no peleaba contra la realidad. 2 lunas después, Kondo se había convertido en uno de los gorilas más fuertes del valle. No porque fuera especial, simplemente porque había aprendido a evaluar sus opciones basándose en lo que tenía delante, no en lo que había dejado atrás. Y cada luna nueva, cuando los otros gorilas se aferraban a sus territorios por costumbre, Kondo se hacía la pregunta de Samba: si pudiera elegir cualquier árbol hoy, ¿elegiría este? Mientras la respuesta fuera sí, se quedaba. Cuando la respuesta cambiaba, él también cambiaba. Porque al final, la verdadera riqueza no está en acumular territorios o recursos, está en la libertad de moverse hacia donde están las mejores oportunidades, sin que el peso del pasado te ancle a lugares que ya no te sirven. El pasado es un maestro, no una prisión. Aprende de él, pero no dejes que tome tus decisiones. Las monedas que ya gastaste no van a regresar por quedarte mirándolas. Lo único que tienes es el presente y las opciones frente a ti ahora mismo. Dale like, comparte y suscríbete para más fábulas de la selva financiera.